Hola Lalo, ¿qué tal? Muy buenas y muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas, muchas gracias a vosotros por invitarnos y por permitirnos compartir este rato agradable. Bueno, Lalo, siempre nos gusta empezar hablando un poco del entrevistado para conocer su perfil, o sea que preséntate. ¿Cuál es tu formación, tu trayectoria y cómo llegas hace un par de años a cofundar el Celta Lab 1923? Bueno, pues hablando de formación, yo soy ingeniero industrial por la rama de organización. Empecé trabajando en el mundo de las telecomunicaciones, en un pequeño operador en Galicia que era Comunitel, que luego acabó siendo comprado adquirido por Tele2 y finalmente por Vodafone. O sea que ahí es un poco donde inicio mi actividad ya en el mundo de la tecnología y casi desde un punto de vista startup, porque pues eso, pues cuando empezamos éramos poquísimos y al final acabamos siendo una empresa de 400 personas, ¿no? Y posteriormente a eso me voy de director de innovación de una corporate aquí en Galicia. Y en el 2005 empiezo a montar mi primera compañía, que era Knowledge Investors. Tratábamos de copiar el modelo de Y Combinator en España. Digo tratábamos porque no fue posible. O sea, en aquel momento de la cultura no estaba aún para asumir un programa de aceleración como pero lo reconvertimos a una consultora de innovación en temas sobre todo Deep Tech, muy vinculado a centros tecnológicos y a la unidad. Y desde aquellas estamos en el mundo de la innovación. Eh, Eso finalmente pasó a ser pues eso, una boutique de innovación donde realizamos pues muchos de los programas de innovación que se han desarrollado en Galicia. Finalmente, en el 2013 pude constituir también Connector como aceleradora, ¿vale? Connector Galicia. Y, o sea, que realmente ese proyecto que nació en el 2005, en el 2013 sí que era el timing. O sea, al final nos dimos cuenta de que había un time to market y en ese momento era el time to market. Y eso es un poco mi trayectoria, vinculada al mundo del emprendimiento desde 2005 y antes pues vinculado al mundo de las telecomunicaciones y de la innovación corporativa. Ujú. Bueno, entonces un ingeniero industrial muy vinculado a la innovación, a la tecnología, al emprendimiento, ¿cómo aterriza en 2019 en el mundo del fútbol? Bueno, pues yo creo que esto es fundamentalmente por la visión de un presidente y de un equipo directivo en aquel momento que, que- que trabajaba mucho con Carlos Cao. Carlos Cao es el director de desarrollo de negocio del Real Club Celta, eh, al que conocía profesionalmente y que ya tenía de alguna forma una ambición de querer hacer cosas en el mundo de la innovación, ¿no? Esto unido a una visión decidente de alguna forma de transformación de la industria del deporte, de entender que la industria del deporte se estaba transformando y que el fútbol no es solo fútbol, sino que es entretenimiento y que además hay que hacer una transformación digital de cara a poder no solo desarrollar nuevos modelos de negocio, sino también optimizar aquellos procesos internos que te permitan ser mucho más eficientes. Pues esas dos visiones, la de un presidente con una visión de largo plazo y la de alguna forma, una persona cercana a mí y conocida que tenía la responsabilidad de desarrollar nuevos modelos de negocio, todo eso se junta y decidimos, David y yo, David es mi socio también en Celta Lab, pues montar conjuntamente con el Celta este vehículo de innovación corporativa. Ujú. A nivel, digamos, de estructura empresarial, Celta Lab 1923 es una rama más, un departamento más del Celta, es una joint venture. ¿Cómo funcionáis? Es más bien una joint venture, ¿vale? Realmente el Celta Lab como tal tiene tres misiones, ¿no? La primera de ellas es dar de alguna forma a la industria del deporte gallego, trasladar las mejores prácticas en gestión de la innovación y en gestión del deporte. Es una parte más de difusión de cultura innovadora. Ujú. Vale, y eso, por tanto, se hace no solo para el club, sino que se hace para toda la industria en Galicia. Tiene una segunda misión que es acelerar los procesos de transformación digital de la propia industria
de la propia industria y por tanto también está vinculado a la industria, no solo al club, y ahora hablaré del club también. Y última, la tercera misión, que de alguna forma es incorporar nuevos modelos de negocio a esta industria también, o sea, investigar en nuevos modelos de negocio. Son las tres grandes misiones. Y fíjate que siempre hablamos de la industria del deporte, no hablamos del Celta. Obviamente, el Celta es el tractor más importante que tenemos en Galicia de la industria del deporte, ¿no? Y el Celta, por tanto, es de alguna forma quien lidera o quien de alguna forma abandera, es el primero siempre que entra a formar parte de todos estos procedimientos y todos estos procesos, ¿no? Entonces, es una joint venture donde el Celta es el principal impulsor y tractor de la innovación en Galicia, pero que trata, o sea, no es un departamento en tanto en cuanto su misión es dar respuesta a la industria del deporte. Ajá. Pero digamos que también actúa como pseudo departamento de innovación del propio Celta, ¿no? Correcto. Dentro del proyecto, pues la parte más vinculada al Celta Lab como tal es el vehículo de innovación abierta del Real Club Celta de Vigo. Exactamente. O sea, Entonces, vamos a decir así, que hay como 3 misiones y luego ajá. hay una función dentro de la innovación abierta del Real Club Celta de Vigo. Muy bien, y en estos, porque esto empieza en 2019, Lalo, en estos 2 años y pico de vida, cuéntanos algunas actuaciones concretas. ¿De qué estás más orgulloso de momento de la puesta en marcha de Celta Lab 1923? Bueno, pues yo te diría que hay que ir por partes y hay que ir celebrando, esto es como el partido a partido que dicen algunos, ¿no? Y hay que ir celebrando el partido a partido, ¿no? Entonces, cuando empezamos, como te decía, la primera misión era, pues de alguna forma hacer una difusión de la cultura innovadora y generar un ecosistema y de alguna forma hacernos un hueco en este panorama de la innovación en la industria del deporte. Y creo que de alguna forma es el primer pequeño hito que hemos logrado. El hecho de que estemos aquí hoy y que pues ya es parte de ese reconocimiento que nos está haciendo la propia industria, ¿no? Entonces yo creo que ese es el primer hito, generar ecosistema en Galicia, hacernos de alguna forma con una posición en el ecosistema nacional e incluso internacional, que era un poco por donde empiezan todos los hubs, ¿no? En generar ecosistema. Hay que tener contacto con las startups, contacto con los inversores, contacto con el resto de la industria, con los deportistas, y eso pues ese era nuestro primer objetivo. Ese objetivo se culminó el año pasado en lo que denominamos el Galicia Sport Congress, que también era un congreso que pretendía pues eso, aglutinar a todo este ecosistema con el que habíamos estado trabajando esos 2 años. Después, a nivel, como te decía, de alguna forma, transformación digital, pues ahí hemos hecho pruebas de concepto, hemos hecho acuerdos con algunos otros partners en la industria, como pues con la Liga, donde hemos hecho un programa, hemos participado dentro de su programa de pruebas de concepto y hemos desarrollado una prueba de concepto. Además, hemos tenido la suerte de que fuese con una startup gallega, que es Cinfo, en nuestra primera prueba de concepto, que ahora vamos a convertir, fíjate, no solo en prueba de concepto, sino en un modelo de negocio conjunto, con lo cual ya estamos haciendo un poco el trasvase de los 3 pasos de hacer ecosistema y, por tanto, vincularnos a un programa de innovación que ya existía o un programa de aceleración, generar pruebas de concepto y, por último, ya ese nuevo modelo de negocio, que es el objetivo finalista, como te decía antes, ¿no? Entonces, yo creo que hemos ido dando los pasos adecuados, ¿no? en el sentido de montar la infraestructura. Te diría que de lo más orgulloso que debemos estar es de que estamos en el camino, aprendiendo, y yo creo que es un camino que estamos empezando, que queda mucho, pero estamos en el camino. Uh-huh. En este podcast, Lalo, ya hemos entrevistado a gente que conoces muy bien, como Juan Iraola, de la Real Sociedad, a Franco Segarra, del Valencia, hemos hablado con Imanol Egusquiza, del Barça Innovation Hub, y la sensación que tengo es que tener un departamento de innovación, ¿no? O tener un hub de innovación vinculado al club, a un club de fútbol, ya no es una opción, ya casi como que es tan importante como tener un departamento de marketing, ¿no? Yo creo que la innovación en cualquier industria, el deporte no es ajeno, quizás poco a poco las industrias se van incorporando, ¿no? Pero el deporte no es ajeno y ahora mismo tener un departamento de innovación y un departamento de innovación que trabaje con metodologías de innovación abierta, yo creo que, como tú dices, no
no es más que una necesidad, ¿no? Y que tiene que ser así. El hecho de tener un hub o no un hub, o un lab o no un lab, al final son conceptos de los que si quieres hablamos, pero al final todo va a depender de la estrategia de cada club y de cualquiera que sea, vamos a decir así, su impacto, no solo en el negocio, sino también en el ecosistema. Y como te decía antes, parte de una visión, ¿no? Entonces, tener un área de innovación abierta, creo que como dices tú, no es una opción, es un departamento más del club. El otro día, en otro foro, pues lo explicaba también un director de innovación. Al final, en su momento, pues la calidad fue una propia innovación en sí mismo. Después pasamos a tener departamentos de tecnología y ahora quizás el de innovación es el que está un poco más así de moda, pero no es una opción, es una necesidad, ¿no? Y luego, cómo montarlo, yo creo que sí que depende de la visión y la estrategia de cada uno. Porque en España, como decíamos, la Real trabaja bien con Juan Iraola, el Valencia con Franco Segarra, el Barça tiene el Barça Innovation Hub, el Real Madrid evidentemente también está ahí. En el resto del mundo, en Europa, ¿hay algún club bandera de la innovación? ¿Un club que desde aquí podáis tomar como ejemplo, que sea una referencia, que lo esté haciendo muy bien? Yo creo, esta pregunta nos la hacen mucho, aparte como Franco y Juan estamos mucho juntos en eventos del sistema, nos la hacen mucho y yo creo que la respuesta siempre es la misma. O sea, tomamos ejemplos de todo. O sea, para mí Real es un ejemplo de Valencia es un ejemplo de innovación hecha. Cada uno con su estrategia, como te decía, algo de lo que puedas coger de cada uno de ellos. Y en Europa, pues te dirían, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica incluso tenemos ejemplos y no solo en fútbol, sino en cualquier otro deporte, ¿no? Obviamente el baloncesto parece que es obvio, ¿no? Que todos vemos ahí un cierto trabajo, ¿no? Justo ayer aún me estaba, pues de alguna forma, whatsappeando con gente de la NBA, ¿no? Y obviamente pues ellos tienen ahí un potencial importante, ¿no? Entonces, de alguna forma yo creo que lo que hay que coger es lo mejor de cada uno. Yo no destacaría uno en concreto, porque creo que cada uno, en función de su objetivo, pues está haciendo las cosas bien, los que lo están haciendo, ¿no? Y yo creo que al final casi todos ya estamos haciendo algo, ¿no? El otro día, pues por ponerte un ejemplo a nivel nacional también, que no os conocéis, el otro día hablaba con gente del Sevilla que están haciendo, pues, probablemente no un departamento de innovación, pero sí una parte de un departamento de innovación, que es la parte de analítica, que lo están haciendo, yo creo que espectacular, ¿no? Entonces, bueno, Monchi Productions, ¿no? Monchi Productions. Exacto. Coger cada píldora de cada uno de ellos es importante y yo creo que es eso, coger las mejores prácticas. Eso es la parte uno que te decía de generar cultura y ecosistema, es coger esas mejores prácticas, entenderlas y que cada uno después las pueda aplicar de la mejor manera. Y el objetivo final, o sea, cuando un club como el Celta apuesta por la innovación, aparte de ayudar, digamos, al tejido de la industria deportiva de su entorno y de intentar trabajar mejor, ¿no? De una manera más eficiente, ¿hay también un fondo de intentar buscar nuevas vías de ingresos, de buscar negocio, quizá no a corto, pero sí más a medio y largo plazo? Sí, en nuestro caso, sin duda, es así, ¿no? O sea, como decía, dependerá del objetivo, pero en nuestro caso es así, las tres patas que te decía, ¿no? Y la tercera era generar estos nuevos modelos de negocio, porque entendemos que la industria se está transformando y, por lo tanto, que hay que estar ahí. Al final, en una metodología, que es un poco lo que hace un lab en un club, ¿no? Hacer metodología de innovación. Una metodología de innovación, al final, se trata de tener un portfolio de proyectos innovadores en los que puedas de alguna forma ir monitorizando y avanzando en función del retorno esperado y del riesgo que pueda tener ese proyecto, ¿no? Cuando eso realmente has minimizado suficientemente el riesgo y el retorno esperado ya empieza a ser el interesante, pues lo pasas a explotación, esa es la parte de exploración, lo pasarías al área de explotación donde realmente es donde lanzas ese nuevo modelo de negocio, que al final lo que hace es transformar tu modelo de ingresos, porque estás metiendo una nueva línea, una nueva vía de ingresos dentro del club, ¿vale? Ahí es cuando ya deja de ser innovación y cuando ya lo pasamos a un área interna, ¿no? Pero obviamente el generar nuevos ingresos hoy en día es parte de esa visión de transformación de la industria del deporte y orientada al entretenimiento también. Y ya sé que no tienes una bola de cristal, Lalo, pero ¿por dónde van a venir esos nuevos ingresos? ¿Por dónde crees
que van a venir. Se habla mucho del contenido. Hay, no sé, clubs como el Barça, por poner un ejemplo cercano, que ha montado Barça Studios, que ha invertido, digamos, en crear su propia productora para monetizar todo el contenido que puedan generar. Y no es un caso único. No sé, la NBA, que antes lo ponías como ejemplo, está explotando muy bien toda la vía de los NFTs, con el Top Shot. ¿Tú por dónde crees que pueden venir no sé, los nuevos ingresos que genere la innovación? Bueno, yo creo que has avanzado partes. Como tú dices, no tengo una bola y, y te vuelvo a la parte de metodología. ¿Vale? Yo soy muy metodológico. Quizás por eso cuando empezamos y me preguntabas cuál es la trayectoria, pues ahí lo podemos Ingeniero entender. industrial, claro. Lo podemos entender, ¿no? Entonces yo soy muy metodológico. Entonces la innovación precisamente se basa en no hacer una apuesta de un one shot, en no hacer una apuesta de, oye, yo creo que van a funcionar los NFTs, que lo creo realmente, ¿no? Y que por eso apuesto y por eso estamos dentro del club. Sino más bien se basa en tener un portfolio, en tener todas esas opciones que tú estás comentando, ¿vale? Desde el fan engagement, que todos entendemos que tiene que cambiar totalmente y que tiene que evolucionar, y todas las alternativas que podamos imaginarnos en fan engagement, desde los propios eSports, que también es una vía de ingresos, todo lo que tenga que ver al final con la explotación de los activos del club, digitales o no digitales. O sea, al final, yo creo, bueno, entraríamos en la parte de performance ya, incluso en la parte de clínica, todo lo que tenga que ver con la salud del deportista y con la salud de cualquier deportista. Entonces, de lo que se trata es de tener, en nuestro caso, una matriz, ¿vale? Con todos estos proyectos, donde a cada uno de estos proyectos le asignamos un riesgo, le asignamos un valor estimado futuro en ese modelo de negocio, y lo que estamos haciendo es testeando cada uno de ellos, para en el momento en el que veamos que es el adecuado, como te decía, pasarlo a explotación. Y son pruebas de conceptos, son de alguna forma pequeños experimentos que estamos haciendo para saber hacia dónde va a ir. ¿Cuál va a ser el que tenga éxito? Pues el que nuestros aficionados o el que decidan. Al final, pues siempre lo digo, vuelvo a poner el ejemplo de Juan y Franco, ¿no? Que cuando mucho, los clubes en esto no competimos porque a lo mejor los aficionados del Celta valoran una cosa y los aficionados de la Real Sociedad pues se decantan por otra forma por otro modelo de ingresos o por otro modelo de club. Entonces, volviendo a la metodología, no hay una bola de cristal, hay que probarlos todos. Esto es lo que tenemos que hacer, tener las metodologías que nos permitan estar en todos y probarlos todos para, en el momento en el que uno de ellos vemos que tiene mayores posibilidades de éxito y menos riesgo, pues lanzarlo a la explotación. Interesante este punto porque podemos bajarlo más y hablar de casos concretos, ¿no? Por ejemplo, bueno, podríamos hablar en este momento de todo el fenómeno metaverso, que ¿Correcto? lanzó la piedra el otro día Zuckerberg. Y yo me imagino que en un hub como el vuestro, en un departamento de innovación bueno, de cualquier ámbito empresarial, ahora mismo todos están en el proceso de documentación, ¿no? De decir, vamos a informarnos, vamos a interesarnos por esto, porque lo lanza un señor que ha montado Facebook y ojito, porque aquí se puede mover muchísimo dinero y igual hay que estar ahí, ¿no? Vamos por lo menos a informarnos, ¿no? Me imagino que esto debe funcionar así, igual que con los NFTs, ¿no? Cuando, pues hace igual un año, porque esto ha ido muy rápido además, ¿no? Bueno, empezamos a tener noticias de este tipo de tokens no fungibles. Bueno, pues imagino que también en vuestro departamento, en todos los departamentos de innovación de todas las empresas, no solo deportivas, pues empiezan a informarse. Y esto es un caso, los NFTs, que ya han pasado en muchos casos, en muchas empresas, en muchos clubs, al departamento de explotación. Imagino Sí, después de una labor de investigación, de documentación de vuestro departamento. Me imagino que funcionamos así, ¿no? exacto. O sea, lo primero que tenemos en esa fase, vamos a decirlo así, de llamada que yo te decía antes, de generar mejores prácticas o culturas, es un observatorio. Vale, ese observatorio se puede hacer de muchas formas, ¿no? En nuestro caso, en concreto, por decirte, que nos gusta estudiar, lo que nos gusta es entender las cosas, pero tocándolas, viéndolas, pudiendo cacharrear con ellas. La mejor forma que nosotros entendemos de hacer esto, aparte, como obviamente tú dices, de leer mucho y de informarnos y de sacar las mejores prácticas, es tratar de encontrar aquellos proyectos que lo están haciendo bien, aquellas startups que ya están
pues de alguna forma lanzando productos al mercado o pruebas de concepto. Y primero invitarlos a que vengan a unas charlas, a un evento, a un networking, a algo, a que realmente nos lo cuenten. Una vez que nos lo cuentan, tratar de definir con ellos una posible prueba de concepto o un posible proyecto en el que trabajar conjuntamente para entender cómo funciona realmente y cómo sería la aplicación de esa tecnología o de ese modelo de negocio a nuestro escenario, ¿no? Al final, esto va de escenarios, ¿no? Entonces, primero observar mucho, encontrar esas buenas prácticas, tratar de conocerlas, de tocarlas, de probarlas y al final ya, pues un poco con esa idea que ya te puedas hacer, pues definir una estrategia, ¿no? Al final, pues es eso, es tratar de entenderlo bien, ¿no? A partir de ahí, pues eso, entender si hay una necesidad real o es, oye, esto es un hype, ¿no? ¿Es Pero no, humo? Sí. es un hype. Bueno, yo no diría humo, porque al final el humo parece que es como un concepto tal y muchas veces simplemente son, como te decía antes también en mi inicio de mi conversación, a lo mejor no es el momento, no es el time to market adecuado, pero sí que es algo que dentro de unos años puede funcionar. Entonces, entender muy bien si la necesidad es real, si es una necesidad que ahora puedas dar solución, entender si realmente detrás hay una factibilidad de hacerlo, ¿vale? Y con factibilidad pues entra toda la parte, no solo el hecho de que la tecnología te lo permita, sino incluso de que en este caso la industria esté también preparada para ello, ¿no? Y el cliente o el fan en este caso esté preparado para también usar eso, porque hay muchas veces que la tecnología va por delante del propio aficionado, ¿no? Y luego ver la viabilidad del negocio y a partir de ahí pues el avance. Pero es eso, es Sí. en nuestro caso, tocar. O sea, Vale. no nos gusta hacer cosas muy teóricas, sino que nos gusta más, y eso sí, metodología e innovación, probar. Y en estos casos concretos que ahora comentaba, NFTs, ¿cómo ha actuado el Celta? ¿Ya tenéis algún acuerdo con alguna empresa para gestionar, desarrollar el proyecto de los NFTs? Varias iniciativas. Como te decía, hay que tocar y hay que estar en Estáis en muchas la fase cosas. de tocar, digamos. Sí, bueno, de tocar, en algún caso ya incluso un poco más, porque ya hay cosas hechas. Es decir, en nuestro caso, bueno, no sé si conoces, pero si no, digo yo, la propia liga a un proyecto en vínculo a los derechos de propiedad, Sí. entonces de los derechos de imagen. Entonces, todo aquello que sean, pues estamos en ese proyecto, obviamente nos hemos subido a ese proyecto y estamos en la fase de pues, ver cómo realmente se monta ese proyecto. En el caso de los fan tokens, pues como sabéis, hemos lanzado con Bitsi el fan token del Celta, también en una fase de una vez que ya has visto que eso tiene sentido, pues probarlo, ofrecer una serie de experiencias y también ver cómo tus experiencias y cómo tu marca le aporta valor a ese token, ¿no? Y estamos iniciando otras esas y estamos en fase de previa, aún no de lanzamiento, pero sí de exploración, con otras iniciativas que tengan más que ver con asociar NFTs a activos físicos, con sacar un museo de NFTs, bueno, una serie de otras iniciativas que traen otras startups y que estamos ahora evaluando, viendo, probando, testeando, es la fase, ¿no? Entendido. Ajá. Entonces, nos hemos acercado y como te digo, pues ya ves, no hay una única apuesta de decir, no, es que yo he puesto todo a este caballo ganador, sino que vamos a ir sacando distintos modelos de negocio asociados a distintos activos, que al final es eso, y ver cuál de ellos el aficionado acoge mejor, ¿no? Sí, sí, es que yo creo que así están todos los clubs. Bueno, hace 4 días, por ejemplo, el Barça anunció que ha llegado a un acuerdo con una empresa israelí para desarrollar algún proyecto de NFTs. También tiene un acuerdo con socios.com. Es decir, al final cada club va a tener su marca de fan token, ¿no? Cómo desarrollar su proyecto más de coleccionable de NFTs. Bueno, cada uno ahora está en ese punto, ¿no? Y en cuanto a, Exactamente. sí, en cuanto a lo que decíamos del metaverso, que esto sí que es súper, súper nuevo, ¿cómo? A ver, aquí te preguntaría otra vez, te haría sacar la bola de cristal, ¿no? Pero ¿cómo crees que se va a relacionar con el deporte?
Bueno, yo creo que con el deporte, como repito, es que el deporte no es ajeno al resto de industrias. Entonces, al final hay que ver en el resto de industrias que muchas de estas cosas ya se llaman los gemelos digitales, ya se están utilizando en muchas industrias, ¿no? Eh, y quizás muchas veces la ventaja que tiene el tener metodología de innovación es que te permites estar con directores de innovación de otras industrias que te cuentan cómo utilizan esto y al final entiendes mejor cuál es la aplicación práctica o los casos de uso prácticos que puede tener. Porque cuando hablamos de metaverso, estamos hablando de un concepto tan abstracto que quizás lo que hay que hacer es bajarlo a casos de uso, ¿no? Y ese es un poco donde estamos nosotros ahora. Si me preguntas dónde estamos en el metaverso, es vamos a bajarlo a casos de uso. Vamos a ver qué podemos hacer, de alguna forma, cómo podemos vincular líneas de trabajo asociados a objetivos concretos en metaverso y a partir de ahí pues hacerlo. Y puede haber desde gemelos digitales en la parte de performance que te ayuden a monitorizar o a predecir determinadas situaciones, como puede haber pues toda la parte de metaverso asociado al fan, al aficionado, a crear tu propio, en nuestro caso, en el caso del Celta, que se está creando la ciudad deportiva, la propia ciudad deportiva en virtual y que el aficionado pueda disfrutar de esa ciudad deportiva de manera virtual. Bueno, vamos a explorar nuevamente, pero bajando a casos de uso. Como te decía antes, dejando el concepto abstracto de metaverso y bajándolos a casos de uso reales que podamos implementar, que podamos validar, ¿no? Que ese es el objetivo. Te quería preguntar también, Lalo, tú que estás ahí en el meollo y que, bueno, pues siempre seguramente puedes ver las cosas antes de que ocurran, ¿no? Por las tendencias, ¿no? Imagino que hay mucho de tecnología blockchain, lo que ahora comentábamos, NFTs, fan tokens, bueno, ahora nos ha surgido esto del metaverso, pero bueno, ¿por dónde? Y luego está todo el universo de los gadgets, ¿no? De los gadgets aplicados al deporte, que para mejorar el rendimiento a nivel medicinal, a nivel de salud, de nutrición, etcétera, ¿no? Pero otra vez, bola de cristal, ¿eh? ¿Por dónde, qué tendencias detectas? ¿Por dónde crees que va a ir la historia de la innovación vinculada al deporte en los próximos años? O sea, claro, venimos de una época complicada, ¿no? Y venimos de una época donde esas tendencias quizás se han acelerado en algunos casos y eso ha hecho que cambie un poco ese sistema de tendencias. Venimos de una época donde todo lo que tenga que ver con el estadio inteligente, con darle al aficionado la posibilidad de acudir al estadio de una manera segura, de disfrutar de una manera segura, pues ahora mismo yo creo que es un punto que todos estamos trabajando y que nos queda mucho camino, pero creo que ahora mismo, si te digo, es tendencia porque estamos en la fase D, ¿no? O sea, estamos en un momento donde nos hemos muy afectados por una situación concreta y tenemos que buscar innovación para dar respuesta a posibles situaciones de ese estilo, ¿no? Fuera de eso, obviamente, y sin sacar bola de cristal, yo te diría que las dos cosas que has comentado, y entiendo que las comentas porque es así, todo lo que tenga que ver con el performance deportivo, incluso la nutrición, ¿eh? Te hablaría mucho de nutrición. Nosotros tenemos un proyecto muy interesante de nutrición ahí, como sabéis también. Pero todo lo que tenga que ver con el tracking del deportista, la sensorización y la analítica y luego a partir de ahí pues toda la parte de inteligencia artificial vinculada a modelos predictivos, pues por ahí va a haber mucho en la parte más de deporte y en la parte de marketing cualquier nueva experiencia para el aficionado. O sea, ahí estamos buscando yo creo que ahí es un poco entender que ese cambio de la industria que decíamos antes, no esa visión de que es el entretenimiento y por tanto al aficionado hay que darle en todo momento nuevos contenidos, nuevas formas de comunicarse, nuevas formas de interaccionar con sus ídolos. Bueno, entonces tenemos que aprovechar toda la tecnología y todas las posibilidades que nos dan esos nuevos modelos de negocio para acercar el deporte al aficionado. Bueno, entonces, así en macro. Luego, si tuviésemos que ir a micro, ya te digo que es más difícil, ¿no? Pero macro creo que esos dos son los grandes retos, ¿no?
Interesante. Y ya para ir acabando, Lalo, también gestionáis, ¿no? Desde Celta Lab, el equipo de eSports del Celta, que esto evidentemente también va a tener su peso en el futuro. Bueno, ¿solo queréis vincularos a, digamos, juegos electrónicos deportivos? ¿O aquí hay un mundo también muy grande por explorar? Porque este es un debate que hay también en la industria deportiva, en los clubes deportivos. Pues diría que ese es nuestro debate a día de hoy. Nosotros te diría que en esta fase de exploración, como tú decías, en el momento que está en Central Lab es porque aún no está en explotación. No hay un departamento como tal que lo explote que tendría que haberlo, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que he hecho es empezar a tener un equipo que compite, como sabéis, en la liga, ¿vale? En la liga. Pero no tenemos, exactamente, pero no tenemos una estrategia de eSports asociada aún. Estamos en esa fase de construirla, de pensar cómo debería de ser, hacia dónde tenemos que ir, asociado también a los valores del club. Y esto es muy importante, porque al final no se trata de tener solo un equipo que compita en primera división, sino que se trata de tener una cantera, se trata de saber cómo es tu club y, por tanto, cómo quieres tú que sea tu club de eSports, ¿no? Entonces, todo eso aún no está definido. Pero yo apostaría a que el día que el Real Club Celta monte un club de eSports, lo hará con un modelo de cantera y, por tanto, tendrá que haber asociado un modelo de escuela, un modelo de formación, un modelo de crecimiento profesional de todos estos deportistas, ¿no? Entonces, no se trata, te diría que en nuestro caso no está tanto el debate en a qué disciplinas me tengo que contar, sino en cómo construyo el proceso para que desde la cantera pueda llegar finalmente a donde tengo que llegar. Bueno, y para acabar, abro un poco el foco. Tú imagino que eres celtiña, por lo tanto, trabajar para el Celta debe ser un doble estímulo y además el club está en un momento muy interesante, ¿no? Reformas que se están alargando un poco en el tiempo en el estadio. Ahí hay algún problemilla con el ayuntamiento. Pero bueno, que está quedando guay el estadio. El otro día lo vi por fuera, el día del Barça, y realmente ha quedado muy, muy chulo, Balaídos. Luego, como decías, la nueva ciudad deportiva, la apuesta por la internacionalización, tenéis un nuevo director de comunicación como Marco Rocha, la apuesta por las redes sociales, creo que lo estáis petando en TikTok. Bueno, está el Celta ahí que ¿no? Está viviendo un momento de chup chup, ¿no? Parece. Sí, obviamente, vuelvo a lo mismo, a la visión. Al final siempre creo que en un club tiene que haber una visión clara y una estabilidad, en este caso la hay, una estabilidad que permite innovar, que permite hacer todo eso que estamos hablando, que son proyectos de medio y largo plazo, construir una ciudad deportiva, adaptar el estadio, pues eso, crear departamentos de comunicación como el que estabas hablando. Entonces, al final, todo se trata de una visión y una estabilidad. Creo que está la industria en un momento de chup-chup y el Celta quiere liderar de alguna forma, o ser parte del liderazgo de ese proceso de cambio, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí que poniendo todas las herramientas que el club tiene a disposición de todos nosotros para que lo hagamos. Hará falta Creo que que es un no. Sí. momento, como tú dices, interesante. Solo hace falta que no sufráis tanto deportivamente, que lleváis un par de añitos un poco complicados, pero bueno, todo llegará, todo suma. Exactamente, pero yo te diría que los que venimos del mundo de la innovación y del mundo del emprendimiento somos, no hay éxito sin sufrimiento y te diría que lo mismo para el deporte, no hay éxito sin sufrimiento, o sea que de eso se trata, de saber navegar en esos momentos de sufrimiento, que los éxitos llegarán porque lo importante es tener clara la visión y ir ejecutando los pasos en el camino. Muy bien, Lalo, perfecto. Pues muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy interesante y nada, os deseamos mucha suerte, muchos éxitos en el Celta Lab 1923. Pues muchísimas gracias a ti, Raúl, muchísimas gracias por dejarnos compartir un poquito este proyecto que, como ves, nos ilusiona bastante y seguro que en breve podemos volver a estar contigo y contarte alguna novedad más. Estamos en Seguro. contacto. Estaremos atentos. Gracias. Chao. Hasta la Un próxima. abrazo. Inside,
un podcast de Sports and Life.